Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y como anunciamos al inicio de tribuna, ya estamos con el flamante embajador de Paraguay en la República de Turquía. Bueno, se habla de Turquía, pero hoy se habla de Turquía, justamente este cambio de denominación, de manera que agradecemos el tiempo, la presencia a don Guillermo Sosa, quien está asumiendo en los próximos días ya allá en Ankara, la capital de esa república. Gracias por estar aquí, don Guillermo. Sí, bueno, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia, al cual le doy un gran saludo a todos ellos. Sí, efectivamente, estamos ya prestos muy pronto ya para instalarnos ya en la capital de la República de Turquía. Que finalmente Ankara es una capital que a lo mejor no está dentro de lo que es la esfera universal de lo que es el turismo, porque tiene creo que un poco menos de 100 años o 100 años. Cuando hablamos de Turquía o de Turquía siempre nos viene en mente, y más todavía con todo lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales, Estambul. Pero estoy seguro que hay mucho por hacer allá, embajador, en esa capital y, bueno, y a partir de ese país, en todos los países donde también va a ser concurrente. Sí, hay mucho que hacer, no solamente en la República de Turquía, sino también en la región, o sea, todo lo que abarca, ¿verdad? Y hay que hacer una distinción y un poco relatar eso. El padre de la Turquía moderna, Atatürk, ¿verdad? Mustafa Kemal Atatürk, ¿verdad? Que fue, la persona que prácticamente da un término a la era de los sultanes y los califas, aboliendo el califato y el sultanato, y se hace con el poder al principio, después de la Primera Guerra Mundial. Decide tomar una acción muy inteligente de sacar la capital política de Estambul, la antigua Constantinopla, ¿verdad? Y la lleva al centro de Turquía, donde funciona actualmente la capital política en Ankara, ¿verdad? Un poco lo que los brasileños hicieron al sacar la capital de Río de Janeiro y llevarlo a Brasilia, ¿verdad? Que, digamos, significa un enorme esfuerzo económico y quizás también un desgaste político, digamos, porque en estas capitales históricas, digamos, han sido centros, digamos, gravitantes de todo el hacer político de una nación, ¿verdad? Entonces, sacar eso y llevar, ¿verdad? Y ha sido un éxito, o sea, Turquía, digamos, ha crecido, no solamente en cuanto a su economía, digamos, pero también en cuanto a toda su modernización política, ¿verdad? Atatürk transforma y instaura una república, un sistema republicano, instaura la democracia, establece el alfabeto latino como el nuestro, digamos, no son, digamos, los signos árabes. Establece el calendario gregoriano y, digamos, invierte en tecnología y en modernización de la República de Turquía y se constituye en un gran centro geopolítico estratégico para toda la región. No en vano, Turquía es hoy en día el lugar y el ambiente político amistoso para rivales. Claro, para las negociaciones. Donde se están haciendo las negociaciones entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? No surge, digamos, por casualidad, digamos. Es por su importancia
geoestratégica, política y también por el respeto que le tienen los países de la región. Y esto en un momento como está Paraguay también y como es considerado en la región, su presencia ahí dentro de los objetivos que se tiene también, porque Paraguay es considerado como un hub dentro de lo que es Mercosur, su ubicación, eso le da un plus también para conversaciones en tinte más económicos o comerciales que se tengan allá. Sí, definitivamente sí, hay que explicar un poco eso, ¿verdad? O sea, vamos a Paraguay. Paraguay, nuestro país, es un país hub, así como es un país que, digamos, aglutina en su territorio y en sus características como un centro irradiador, digamos, de energías socioeconómicas, digamos. No en vano, Paraguay ha sido denominado madre de ciudades. Los españoles vinieron, no pudieron consolidarse en el Río de la Plata, llegan hasta la Bahía de Asunción y desde aquí empiezan los españoles a fundar sus distintas ciudades, desde este centro geopolítico llamado Asunción, digamos, ¿verdad? Y desde el punto de vista económico también se da eso. Cuando vienen los jesuitas también, en cierta manera, quizás no en Asunción, pero sí en la región donde ellos han actuado, donde se han consolidado y han irradiado esas energías, digamos, y establecer esa denominada plataforma, digamos, económica hacia otros países, que nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad? Y que se está aprovechando muy bien. Ustedes pueden ver que nosotros últimamente nos hemos constituido en un puente de abastecimiento de combustible para Bolivia, donde bajan hidrocarburos y son transportados desde Asunción vía terrestre al sur de Bolivia, digamos. Y hay muchos casos. En el caso de Turquía es la misma cosa. Turquía es una plataforma socioeconómica política de, digamos, de irradiación de energías hacia toda la región. Es un país puente, es un país que ha sabido relacionarse con sus vecinos, amigos de casi todos, y que para nosotros hoy en día constituye una plataforma hacia países con los cuales incluso nosotros tenemos relaciones, digamos, de menor intensidad, digamos, de menor intensidad. Eso es lo que habla el presidente Santiago Peña, de construir puentes, plataformas de introducción donde por sobre todo van de alguna manera a potenciar lo que nosotros necesitamos en términos de diversificación de mercados. Nosotros, si somos un país que podemos dar de comer a 80 millones de personas, somos 7 millones de personas, tenemos que buscar mercados, no estar dependiendo solamente de Argentina, Brasil y el Mercosur, hay que buscar. Y en ese sentido, Turquía es un país muy atractivo porque no solamente nos permitiría comprar, venderles a ellos, sino que también gracias a ello podemos llegar a terceros mercados. Digamos, la famosa triangulación, digamos. Justamente, así como usted dijo, hace muchos años atrás, un joven sultán, Mehmed, soñaba con conquistar lo que era Constantinopla y logró conquistarlo, convirtiéndolo después en Estambul, porque decía que era el lugar que soñaba, ¿verdad? Que era ese cuerno de oro. Creo que tuvo una visión muy estratégica en ese momento. Hay una serie que suelo ver en Netflix, la vi como 2 o 3 veces, porque es una zona que me encanta ver realmente. Hoy por hoy, ¿cómo nosotros podemos ver a ese socio estratégico embajador y qué lugar ocuparía dentro de su agenda lo económico y lo cultural, que también es muy importante, tengo entendido, para Paraguay? Bueno, en primer lugar, mi agenda es, digamos, prioritariamente económica. Promoción de exportaciones, promoción de inversiones,
lo económico, que también incluye lo turístico, digamos, fundamentalmente. Obviamente eso no deja de lado cuestiones que hacen a las cuestiones culturales, a las cuestiones que hacen a la cooperación técnica internacional, donde Turquía ha empezado ya a colaborar con nuestro país. En enero se abre una convocatoria para paraguayos que quieran ir a estudiar a Turquía, en carreras técnicas, en carreras sociales, todo pagado por el gobierno turco, digamos, como relacionamiento de cooperación técnica, digamos. Entonces, ese factor, digamos así, prioritario en lo que hace a una agenda fundamentalmente económica, tiene que ver incluso con mi perfil. Yo soy una persona que he trabajado siempre en la parte económica. Entonces, es por eso de alguna manera que estoy ahí, o voy a estar ahí, digamos, o sea... Viene de lo que fue Pro Paraguay, imagínese, Sí, que hoy es considerado uno de los ejes más importantes del Ministerio de Industria y Comercio, que es Rediex, ¿verdad, embajador? Sí. O sea, es bueno hacer un poco de memoria en una carrera un poco suya. De historia, ¿no? Sí. Sí. O la reforma del Estado que se dio en algún momento, que gloria a lo que estuvimos en Canal 13 en los años 90 o 2000, le buscábamos como uno de nuestros principales entrevistadores. No vamos a decir nuestra edad. Por favor. Celebro que te acuerdas de eso, porque, digamos, yo fui parte de un equipo que tuvo la visión y la acción para crear Pro Paraguay como primera institución que ha trabajado en promoción de inversiones y aperturas de mercado. Y que vemos que hoy realmente, embajador, tiene muchísima trascendencia y lo vemos siempre funcionando en embajadas claves como el de Taiwán, en los Emiratos, en otras partes. Por eso. Sí, totalmente. Ya existen agregados comerciales que se trabaja juntamente con la Cancillería para, digamos, realizar ese trabajo. Y no hay que olvidarse también que el actual candidato a embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, el senador Gustavo Leite, fue el primer titular de Pro Paraguay, que después se convirtió en Rediex, ¿verdad? Pero él fue el pionero, digamos. Obviamente con todo nuestro apoyo, hicimos un equipo de trabajo formidable, trabajamos mucho. Y sí, totalmente, esa es la labor. ¿Qué podemos enviar, qué podemos exportar a Turquía, embajador, hoy? Muy buena pregunta. En primer lugar, hay que entender de que Turquía tiene 85 millones de personas. Una población de 85 millones de personas. Es la economía mundial número 17. De acuerdo a los cálculos de los organismos internacionales, pasaría rápidamente a ser en la economía número 13. Es un país que tiene, digamos, una intensa relación con la Unión Europea y ha solicitado ingresar a formar parte de la Unión Europea. Pero ya tiene conformado una etapa superior a la Alianza de Libre Comercio, que es una unión aduanera con Europa. Y es la fábrica de las líneas blancas que se venden en Europa. Ella fabrica muchos productos metalmecánicos, productos para el hogar, desde heladeras, lavarropas, lavasecadoras, productos, ¿verdad? Y necesitan comida. La inteligencia comercial nuestra es no venderle simplemente soja o carne, sino que productos de mayor valor agregado de la soja y de la carne y de los productos agrícolas de nuestro país, ¿verdad? Eso no es tan sencillo, pero es posible, se puede hacer, digamos. Hablando de la carne, estamos ya en una fase casi final de apertura del mercado turco a la carne paraguaya.
por una labor muy eficiente y comprometida de los que me han antecedido en la embajada, el embajador Seferino Valdés y la gente de la Cancillería y de Senaxa, ¿no? Se ha avanzado mucho en el proceso de certificación sanitaria para el ingreso de la carne vacuna. Obviamente siempre que la carne es como una postal también, ¿verdad? Sí. Por más de que tengamos tantos mercados y veamos cómo tanto Estados Unidos como Taiwán son los principales compradores. Sí, así como usted decía, el papel que compra Turquía, me decían mis sobrinos que viven en Italia, que el mercado de avellanas de Italia depende de Turquía, por ejemplo, sí, ¿verdad? Porque son los grandes productores de productos como las avellanas, como lo que es el famoso chocolate que solemos consumir. Y eso lo que nos indica es cómo realmente este país incide en el mundo, embajador, sí, lo que conlleva a pensar en cómo nosotros podemos sacarle provecho. Claro, y sí, justamente eso, estabas hablando de eso. Comida, en primer lugar, sí, ¿verdad? Arroz, sésamo, chía, stevia, carne de pollo, cerdo ellos no consumen, digamos, como nosotros, ¿verdad? Pero la carne de vaca, la carne de pollo, sí son mercados, digamos, que se pueden hacer. Y la inteligencia de dar lugar a cerca de, hoy en día, casi 1000 pequeñas empresas que hoy en día están en condiciones de exportar. La mitad de ellos que ya están exportando a mercados. Tenemos que apoyar especialmente las pymes exportadoras. Digamos, no solamente, digamos, los que trabajan incluso exportadores de gran volumen con commodities, como obviamente la carne, los cereales, sino también esas pequeñas empresas. Y lo que yo digo, digamos así, que parece un discurso, no es tan sencillo, porque toda nuestra estructura de apoyo a las pymes está muy focalizada a las grandes empresas, ¿verdad? Poco a poco las pymes han empezado a entrar a ser clientes del sistema financiero. Históricamente han estado dependiendo de los usureros como fuente de financiamiento, ¿verdad? Hoy ahora ya no está pasando eso. Ahora hay que empujarlos y apoyarlos para que participen en ferias, así como la feria de Anuga, una feria. ¿Por qué Anuga? Porque Anuga es el gran centro de compra-venta de alimentos del mundo. Ahí están todos, ¿verdad? Y hay que estar no solamente con las grandes empresas paraguayas, sino también con las medianas y con las pequeñas, ¿verdad? Embajador, eso significa un gran trabajo que se ha hecho también, porque significa que estas 1000 empresas, MIPYMES, están cumpliendo con las exigencias internacionales. O sea, su trabajo también colabora en cuanto a lo que es la calidad, de ir a cómo uno se presenta y qué es lo que ofrece Paraguay. Y sí, estás poniendo justamente el acento en lo que realmente se necesita. Resulta ser que estos mercados tienen como exigencias sanitarias, exigencias que hacen a cuestiones de normas técnicas, digamos. Entonces, tener un certificado hoy en día de la Administración Federal de Alimentos y Medicina de los Estados Unidos es un certificado mayor y permite entrar en mercados que en un determinado momento eran prácticamente imposibles. Fíjense que nosotros con el CAGE, ¿verdad? Estuvimos cerca de más de casi en una fila de 100 años, sí, para poder meter la stevia, el CAGE, en el mercado de los Estados Unidos, que siempre ha sido una reserva de mercado de los azucareros. Sí. Recién cuando en términos de salud pública se empieza a cuestionar de alguna manera el azúcar como alimentos y se empieza a buscar como sucedáneos, digamos, productos que puedan reemplazar, ahí se empieza a abrir
y se empieza finalmente el canje, entra en el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero y hay que saber trabajar esos temas y ser agresivo, digamos. Incluso en lo que hace a lo que hace a la carne en sí. Yo les digo a los exportadores de carne, ¿por qué siempre tenemos que buscar de vender la carne enfriada o congelada? ¿Por qué no vamos ya a poner restaurantes? Sí. Claro. Tenemos chefs paraguayos de una calidad increíble. Mandémosle como embajadores que promuevan. Tenemos incluso experiencia al respecto. Yo recuerdo un distinguido embajador paraguayo en Alemania. Fue el pionero de llevarlo al maestro Benítez. Asado Benítez. El asado Benítez. Le llevó y fue todo un éxito porque la gente siempre teníamos como el sesgo, el estigma de decir, no, la carne argentina, la carne uruguaya. Resulta ser que cuando presentamos nuestro producto... se convirtió en estrella. Se convirtió en una estrella. Sí, Realmente qué gusto escucharlo, embajador, y saber esto así como dice, ¿verdad? Hay un país de más de 88 millones de habitantes, pero desde Turquía tenemos varios países que están ahí en las inmediaciones. Turquía finalmente es la entrada a todo lo que es, digamos, la zona de Turkmenistán y otros países, pero también es una entrada directa al mundo árabe, o sea que es grande el compromiso realmente. Claro, yo sería, si tengo el acuerdo constitucional pertinente, concurrente en países como Azerbaiyán. Los azeríes son digamos, es un país extraordinario, digamos, y gran productor de petróleo. Sí, sí. Y que tiene mucho interés de invertir en nuestro país. Sí, sí. ¿Verdad? Ya ha hecho llegar como, digamos, mensajes que hacen de su interés en trabajar muy de cerca con empresas paraguayas en lo que hace a inversiones, ¿verdad? Yo también sería embajador concurrente en Georgia, que es otro país, ex república de la antigua Unión Soviética, también un país muy rico, digamos, con una diversidad en lo que hace a su producción, a su tecnología, que hace falta estrechar esas relaciones. No menor a eso, países como Irak, que están justamente necesitando alimentos. Sí. Alimentos. Más aún en esa zona. Más aún en Sí. esa zona, ¿verdad? Y digamos, con el mundo árabe hay que de alguna manera saber diferenciarlo, ¿verdad? Sí. Por supuesto, son todos países amigos dentro de nuestra política o nuestra línea política, en lo que hace al exterior. Paraguay es amigo de todos, Sí. ¿verdad? Tenemos nuestras prioridades, pero somos países Amigos de todos. Amigos de todos. Sí. Bueno, realmente qué gusto hablar con usted, embajador, así como hablamos un poco de lo histórico, en lo que es la historia también es interesante y es clave hablar de la trayectoria que tiene don Guillermo Sosa en la construcción de políticas públicas, de manera que estamos seguros, Gloria, Claro. y audiencia, que vamos a tener un gran embajador en ese país de dos continentes finalmente, porque Estambul está en los dos continentes y ahí enclavado desde Ankara para todas estas repúblicas en las que estará sirviendo. De manera que, embajador, éxitos en sus funciones. Muchísimas gracias. Todo un gusto haber venido a pasar esta tarde con ustedes y poder tener la oportunidad de transmitirle a la audiencia algunas informaciones respecto a la labor que nos compromete a partir del día de hoy. Éxito, embajador, y ya sabemos, asegurado, vamos a tener noticias seguramente. Totalmente, no, sí, tenemos acuerdos, ni lo tengo duda. tenemos acuerdos y trabajos ya con agencias como Anadolu, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de trabajar ya con canales como TRT, la agencia Anadolu y otras, de manera que estamos seguros que están ahí expectantes, esperando al señor embajador don Guillermo Sosa en Ankara. Vamos llegando al final, Gloria. Al final, hoy fue un día cargado, muy interesante, porque finalmente es saber lo que está pasando en nuestro país. Asimismo,
Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias.